Configuración avanzada de la BIOS, cuarta parte. PNP PCI Configuration y PC Geal Status. PNP PCI Configuration. Esta función de la BIOS tiene por objeto asignar las IRQs correspondientes a los dispositivos PNP o Plug and Play y PCI. Como el tema de las IRQs es muy delicado, aconsejamos elegir la opción Auto, que es la que viene por defecto para todas sus opciones. PC Geal Status. Esta parte de la BIOS nos informa de las tensiones eléctricas reales con que está trabajando el equipo, de la temperatura del sistema, de la velocidad del ventilador de la CPU, de la temperatura de la CPU, etc. Veamos paso a paso el significado de los parámetros a configurar. Reset Case Open Status. Esta función resetea la información del panel. Su opción por defecto es Disable, es decir, desactivado, y así es como conviene dejarlo. Current Voltage V Core DDR18V más 3,3V más 12V. Esta categoría de la BIOS detecta automáticamente el estado de los voltajes del sistema. Current CPU Temperature. Esta opción detecta automáticamente la temperatura de la CPU. Current CPU System Fan Speed. Esta función detecta automáticamente el estado de las velocidades de los ventiladores de la CPU y del sistema. CPU Warning Temperature. Esta función nos avisa mediante una alarma acústica cuando la temperatura de la CPU rebasa ciertas temperaturas peligrosas. Nos permite seleccionar a partir de qué temperatura queremos que nos avise. Nosotros, para el Intel Core 2 Duo, aunque este procesador no suele calentarse, hemos elegido una temperatura de 70 grados centígrados. CPU System File Warning. Esta función es similar a la anterior, solamente que si se activa, una alarma nos indica cuando se produce un fallo peligroso en alguno de los ventiladores de la CPU o del sistema. CPU Smart Fan Control. Esta función tiene dos opciones. Disable, desactiva la función. Enable, activa la función. Cuando esta función está activada, el ventilador de la CPU arrancará a diferentes velocidades dependiendo de la temperatura de la CPU. Este es el valor por defecto y lo dejaremos como está. CPU Smart Fan Mode. Esta función solo está disponible cuando previamente hemos activado la CPU Smart Fan Control. Tiene las siguientes opciones. Auto. La BIOS autodetecta el tipo de ventilador de la CPU instalado y configura para ello de forma óptima el Smart Fan Control Mode. Voltaje. Configura el voltaje del ventilador de la CPU cuando éste utiliza un cable de alimentación de 3 pines. PWM. Configura el PWM cuando el cable de alimentación del ventilador tiene 4 pines.